Oficio Historicum. Despelando los secretos y enterrando las mentiras de una galaxia envuelta en llamas y guerra eterna. Ave Imperator, amigos y amigas. Sed bienvenidos al tercer episodio de Oficius Historicum. Hoy vamos a tratar y vamos a abrir una saga de vídeos que creo que os van a gustar de sobremanera. Vamos a tratar todas las eras del universo de Warhammer 40.000. Vamos a empezar en este episodio con el inicio de los tiempos, pero os voy a introducir a la cronología de los vídeos que se van a realizar en los próximos días y posiblemente semanas. Haremos una revisión rápida de todas las eras y ya posteriormente procederemos a hablar del emperador, los primarcas y demás. Con esto ya comentado, me gustaría, eso sí, indicar que empezaremos hoy con el inicio de los tiempos, luego ya procederemos con la era oscura de la tecnología, la era de los conflictos, cuando los humanos caen después de la rebelión de las máquinas, de los hombres de acero, la fundación del Imperio de la Humanidad, reunificado por el glorioso emperador de la humanidad, la Gran Cruzada, cuando el emperador y sus primarcas, sus hijos primarcas, se expanden por toda la galaxia, la herejía de Horus, la gran traición de su mayor y más importante y valioso hijo, al menos para el emperador, la era de renacer, la forja, lo hablaremos en el mismo episodio, como el imperio por fortuna se logra recuperar bastante rápido de la herejía, la era de la apostasía, cuando el imperio, se olvida de sus principios, de sus valores, y se produce una guerra que sabemos que fue incluso más letal y más destructiva que la propia herejía de Horus, para que tengáis una idea. La era de la redención, que es después de la era de la apostasía, la reconstrucción y otra vez un momento de respiro para el imperio de la humanidad. La era del declive, digamos que es el momento en el que la humanidad se encuentra totalmente asfixiada por todos los lados. Hablamos de tiránidos, necrones, el archienemigo y todo tipo de peligros. Y el fin de los tiempos, que es el 41º milenio. Hay que tener en cuenta que, aquí estamos teniendo en cuenta que están exagerando un poco con el término el fin de los tiempos, porque quieren hacer el símil con Warhammer Fantasy, donde también ocurrió el fin de los tiempos, y los tiempos no se acabaron, pero me entendéis. Lo que se quiere decir es que todo está convergiendo en un solo momento. No sabemos cuándo va a suceder, si dentro de 5, 10, 20 años en la actualidad, pero sabemos que con el regreso de Roberto Guillermo, de Robert Guilliman, y de su hermano Lionel Johnson, el León, pues ahora el Imperio tiene una posibilidad de enfrentarse a su mayor enemigo, que es el caos, además del resto de peligros. Pero, dicho esta cronología, este breve resumen de lo que vamos a tratar en los siguientes episodios, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8, vamos a proceder con el inicio de los tiempos. También quiero clarificar que cuando hablemos de la herejía de Horus, no os preocupéis, en un futuro, cuando tengamos asentado el principio básico de todos los términos y contenidos de Warhammer, hablaremos de la herejía de Horus largo y tendido. La verdad es que es un tema que a mí me encanta. Hablaremos de los preludios de la herejía, la propia herejía y sus efectos. Pero en este caso hablaremos del inicio de los tiempos, es decir, todo lo previo al imperio de la humanidad, de los conflictos, de la era oscura. Vamos a hablar de antes de que los humanos existan. ¿Qué sucede? ¿Cómo se forma este universo? ¿Y quiénes lo componen? No hay una fecha exacta de la creación de nuestra galaxia, pero tenemos conocimiento que los primeros seres, los primeros dioses estelares, surgen hace unos 13.000 millones de años. Estas entidades se las considera dioses estelares, y surgen como parte de la propia creación de la galaxia y del universo.
Se dice que cuando ocurrió el Big Bang, estas energías cobraron vida propia. Hablamos de seres con capacidades electromagnéticas, seres de energía pura, de plasma, de rayos, de todo tipo de materia y energía envuelta en caos, con una forma de un ser. Estas entidades son las que posteriormente se las va a llamar Zetán. ¿Y qué hacían estos Zetán? Pues al principio nada especial. Recordad que aquí no había nada más que estos seres de energía. Y estos seres de energía, como eran energía, requerían consumir energía. Y generalmente iban de sistema a sistema consumiendo la energía solar y energía del espacio que podían encontrar en su camino. Aunque con el tiempo, a través de ellos consumiendo estrellas y viajando por el universo, se dieron cuenta de cómo podían moverse con mayor facilidad y descubriendo nuevas formas y nuevos lugares en los cuales ellos podían explorar y profundizar en la búsqueda de más y más materia. Mientras todo eso pasaba, durante literalmente 12.000, 13.000 millones de años, vamos a adelantarnos hace los 60 millones de años, surgen los ancestrales. Hay gente que las considera como una especie de ranas. Son un tipo de raza reptiliana que es importante considerar porque es la primera gran raza que alcanza el cenit de la tecnología y del conocimiento respecto a la disformidad y a todos los secretos del universo. Para ellos nada era imposible y podían manipular las dimensiones de la realidad como si fuera su patio de juegos. Son los responsables de la creación de la telaraña, lugar donde hoy en día los Eldar, tanto Drukhari como Inari y demás, utilizan para viajar y para esconderse de Slanesh en la actualidad. Y bueno, estos seres dominaban la galaxia sin ningún tipo de dificultad, sin ningún tipo de rival, porque nadie se enfrentaba a ellos. Tampoco eran considerados seres belicistas, eran seres bastante, por lo que sabemos y tenemos conocimiento, aunque desgraciadamente para nuestros amigos los ancestrales, los cuales pues dominaban la galaxia, como he comentado, fue que empezaron a encontrarse con razas bastante nuevas, con ganas de expandirse y fundar sus propios imperios y mundos. Una de ellas, y la más importante, son los necrones, los que en la actualidad se están despertando. En aquel momento no eran máquinas de hierro sin alma. Eran una raza humanoide que vivía en un sol moribundo en el planeta Necrontyr. Sus vidas eran cortas, sufrían toda su vida y morían después de una vida agonizante por un sol radioactivo, al punto que su código genético quedó dañado de forma indeleble. Por tanto, aunque abandonaron su planeta, seguían sufriendo esos daños y ese padecimiento que les producía una corta vida. Hablamos de una sociedad que tenía un culto extremo a la muerte, la habían, entre comillas, aceptado y para ellos el dolor, el sufrimiento era cosa de su día a día. Lo más importante que debéis tener en cuenta en este principio, en este inicio de los tiempos, es cuando los Necrontyr, cuando acababan de empezar su colonización y expansión, se encontraron con los ancestrales. Bueno, al revés, los ancestrales encontraron a los Necrontyr. Y estos pidieron auxilio, ayuda a nuestros amigos los ancestrales, ya que pidieron ayuda para, por favor, que les ayudaran con su increíble tecnología a modificar su código genético y poder estar sanos y poder continuar con su expansión de una forma mucho más sencilla y amena. Literalmente les estaban pidiendo que les echaran una mano, que les ayudaran, y si era posible que les dieran el secreto de la vida eterna que los propios ancestrales poseían. Pero los ancestrales, con ese recelo que tenían de compartir toda esa información y esos detalles, y además que consideraban a los Necrontyr bastante belicistas, agresivos, y los consideraban bastante peligrosos, se negaron a ese auxilio, se negaron a ayudarles, y los dejaron a su perdición. Los Necrontyr entonces continuaron expandiéndose y cuando llegaron a una cantidad suficiente de tecnología y desarrollo propio, ocurrió el conflicto más importante en todos los sentidos de todo el universo de Warhammer: la guerra en el cielo. Si tuviéramos que hablar de la guerra en el cielo a nivel de todo lo que ocurrió en ella, podríamos aquí estar haciendo muchos más podcasts y muchos más capítulos, porque tiene, es un desarrollo que, la verdad,
Es muy interesante y creo que a uno le puede gustar, pero vamos a resumirlo en que los necrones entraron en guerra directa con los ancestrales, pero eran conscientes que no podían vencerles. Los ancestrales eran mucho más poderosos y poseían la telaraña. Al principio los Necrontyr en ese primer enfrentamiento fueron perdiendo y casi reducidos a la propia extinción. En ese momento, después de perder frente a los ancestrales, las propias dinastías Necrontyr entraron en guerra entre sí, matándose entre ellos, ya que culpaban a la triarca, que era su forma de gobierno, su forma de dirigir su propio imperio, de ser responsable de esa destrucción, de su propia destrucción frente a los ancestrales. Durante esa guerra civil, llamada la Guerra de Secesión de los Necrontyr, la triarca pidió auxilio. Y ese auxilio llegó en forma de la llamada y la venida de los C'tan. Poco se sabe del motivo o la forma en la que estos C'tan llegaron a encontrarse con los Necrontyr. Hay gente que comenta, según se sabe en esos archivos antiguos del Imperio, que fue por mera casualidad. Otros dicen que buscaron y escucharon el auxilio de los Necrontyr y acudieron con fines no muy benevolentes. Muy probablemente, y hay una teoría, es que, teniendo en cuenta que la disformidad ya existía en aquel momento, muy posiblemente esos auxilios de socorro, ese odio, ese resentimiento de los Necrontyr hacia los ancestrales, muy posiblemente llamó la atención al nivel disforme, a nivel de alma, a los C'tan que se vieron atraídos como moscas a la miel, en busca de algo que ahora sabremos. Cuando los C'tan llegaron a los Necrontyr, se presentaron escondidos en forma de dioses de los propios Necrontyr, es decir, asumieron la identidad, porque claro, los C'tan eran capaces de tomar cualquier forma, tomaron la forma de los dioses de los Necrontyr, aquellos que ellos creían en su mundo moribundo cuando empezaron a formar su civilización, y se presentaron ante el Rey Silente. El Rey Silente es el líder de la triarca de los Necrones. El más importante de los C'tan que habló con el Rey Silente y se presentó es llamado el Embaucador. Esto ya nos dice, nos da una idea de qué sucedió y de qué tramaba este C'tan escondido, ¿no? Como dios Necrontyr. En esa conversación con el rey de los Necrontyr, explicó que los C'tan y los ancestrales tenían ellos mismos un conflicto que habían perdido. Los ancestrales, como ya hemos dicho, estaban a un nivel superior incluso a los C'tan, que son seres de propia energía, volátil, pero no pudieron hacer nada contra la capacidad tecnológica y disforme de los ancestrales, que los apartaron a ser meros parásitos de sistemas solares y estrellas. El Embaucador, entonces, después de explicarle lo que sucedió con los ancestrales, trató de convencer al Rey Silente con su ayuda, sin ofrecer nada a cambio. Era la típica idea de el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y en este caso solo tenían que transmutar su carne a la necrodermis. Necrodermis, que era un material sintético, metálico, capaz de albergar la conciencia de los necrones. De esa manera los necrones serían inmortales y lucharían junto a los C'tan para destruir a los ancestrales. Esta oferta, la cual no venía en teoría con ninguna letra pequeña, la aceptó de sobremanera el Rey Silente. Es cierto que lo consultó con la triarca y con la mayoría de jefes y líderes necrones, y la única persona relevante que se opuso es llamado Orican, el adivinador. Orican tenía la concepción, la idea de que si pasaban su conciencia a la necrodermis, de alguna manera su alma no podría ser transferida a esta necrodermis y perderían su alma. Aunque desgraciadamente nadie le escuchó. Pasó un año y finalmente el Rey Silente aceptó el trato con el Embaucador y realizaron lo que se llamó la biotransferencia, cuando los Necrontyr y los C'tan pactaron la transferencia de su carne al metal viviente y así ellos podrían juntos destruir, justo después, a los ancestrales. Los C'tan instruyeron a los Necrontyr a construir unos biohornos enormes donde literalmente se lanzaron los Necrontyr destruyendo su cuerpo de carne y salieron como máquinas de metal viviente. Pero desde fuera de esos biohornos,
los Thetán se arremolinaban alrededor, listos para consumir las almas que no podían transferirse a la necrodermis. Es decir, que mientras los Necrontyr pasaban a ser necrones y su piel y carne débil y mortal pasaba a ser un acero viviente inmortal, sus almas no les acompañaban, solo su conciencia. De manera de que los propios Thetán consumieron esas almas y se hicieron extremadamente poderosos. El Rey Silente solo pudo contemplar cómo el alma de su pueblo en sí, había sido consumido por esos seres, y los necrones, ahora sí necrones, se percataron del error que habían cometido. Sé que estás disfrutando, escuchando Oficio Histórico, pero permíteme pedirte que nos des tu apreciación. Dale like al vídeo y al podcast, y suscríbete a nuestro canal de YouTube, Oficio Histórico, y a nuestro canal en iVoox de mismo nombre. De esa manera nos ayudas a expandir la verdad sobre el Imperio, los senos y el archienemigo. Sé parte de esta historia. Y gracias por escucharnos. Y así fue el trato hecho. Los Necrontyr, ahora necrones, eran inmortales. Nada los podía matar. Y si su cuerpo era destruido, pues se transferían a otro metal viviente y no pasaba absolutamente nada. Pero había un pequeño problema dentro de esta naturaleza nueva de los necrones, y era que dentro de ese metal viviente había unos protocolos por los cuales los necrones tenían que obedecer a los Thetán sin rechistar. El Rey Silente aceptó esta medida aplicada porque así sus súbditos pues, no podían volverse contra él después de semejante traición, aunque fuera sin ánimo de hacerlo por parte del propio Rey Silente, ya que él fue el último responsable de llevarles a esa vorágine de horror que fue perder sus almas. Pero él no era realmente, esto ya es una discusión que podemos tener a nivel histórico, si era responsable final o no, ya que fue mentido y embaucado por el embaucador. Igualmente, con todo esto, pues procedieron justo después, ahora los Thetán extremadamente poderosos por devorar las almas de toda la raza Necrontyr, y los necrones ahora extremadamente poderosos, inmortales y con una capacidad tecnológica casi a la par de los ancestrales, se enfrentaron a estos. Aquí hay que puntualizar que los ancestrales, con el fin de intentar protegerse de esta nueva amenaza, en cuanto sucedió este ataque, esta invasión, que los ancestrales se dieron cuenta que muy probablemente iban a perder la guerra e iban a ser exterminados, utilizaron toda su tecnología, todos sus poderes psíquicos y todo su conocimiento sobre la disformidad para crear o potenciar, aún no está del todo claro, nuevas razas que les ayudaran en esta guerra, ya que ellos eran seres ya más cercanos a la propia disformidad, por tanto eran muy vulnerables a los ataques de los Thetán y requerían de razas que pudieran defenderles en el plano físico y también un poco apoyarles en la disformidad. En este caso nacieron los Eldars, los elfos espaciales, que digamos, con una capacidad psíquica innata y unas capacidades físicas increíbles, los Krorks, quienes son los precursores de los orcos. Realmente la diferencia entre un Krork y un orco es su capacidad física. Los Krorks eran del tamaño más o menos, se cree, de un primarca, con la fuerza de un primarca cada uno de ellos, y con el famoso poder de la imaginación de los orcos, siendo ellos mismos conscientes de que tenían ese poder y saber que podían realizarlo a voluntad. Es decir, un Krork, un solo Krork, tenía la fuerza de, por ejemplo, Angron, podía literalmente construir de forma consciente una nave espacial con piedras y palos y viajar a donde quisiera y crear armas. Hablamos de seres absolutamente monstruosos con una fuerza descomunal. Estas serían las dos razas más famosas que habrían creado los ancestrales, pero también sabemos que hubo pues dos razas más. Por ejemplo, tenemos los Rashan, de la cual, bueno, no hay muchos datos, ya que estamos hablando ya de la tercera edición de Warhammer, y los Canip, los cuales tampoco hay mucho conocimiento. Solo se sabe que eran muy buenos construyendo maquinaria y realizando artefactos. Tras crear o modificar, como hemos dicho, no está del todo claro, a estas razas, se enfrentaron a los necrones. Esta parte de la guerra, la guerra del cielo, es la más importante y la más brutal. Es esta segunda
parte de la guerra cuando los Necrones y los Zetán estaban en igualdad de condiciones con los ancestrales y sus razas menores que habían creado. Poco a poco los Zetán fueron perdiendo su poder mientras duró esta guerra y los Necrones se mantenían bastante fuertes frente a los ancestrales. En este momento había una igualdad de condiciones, pero los Zetán eran conscientes de que los poderes de disformidad que tenían los ancestrales y estas nuevas razas, como por ejemplo los Eldar, les estaban afectando de sobremanera. Por lo tanto, trataron, con ayuda de los Necrones, de intentar separar el espacio real del espacio disforme, que en este momento estaban en simbiosis. Pero, desgraciadamente para muy posiblemente todos ellos, en medio de esa carnicería, de esos horrores, recordad que el Immaterium, ese plano, es afectado por los pensamientos, sentimientos y sensaciones de los seres vivos, y una guerra que duró millones y millones de años obviamente produjo que el Immaterium se ensangrentara, se hiciera hostil. El Immaterium de hoy en día, en el 41º milenio, es un Immaterium demoníaco, horripilante y destructivo, pero en la época de los ancestrales, antes de la Guerra del Cielo, era un paraíso, un lugar tranquilo donde los propios ancestrales pasaban la mayoría del tiempo. Pero con tantos millones, como he dicho, de sufrimiento de años, el Immaterio empezó a transformarse en lo que es hoy en día y iba renaciendo como un reino del caos. Falló esa medida de los Zetán de intentar separar el mundo real del mundo disforme y se transformó en una especie de guerra a tres bandas. Teníamos los Necrones y los Zetán ya bastante debilitados, por otro lado teníamos a los ancestrales muy debilitados por esta nueva explosión del Immaterio y sus razas creadas que mantenían bastante fuerza, y estos nuevos seres. Por ejemplo, tenemos aquí el término que se conoce como la plaga de los esclavizadores, una raza de disforme que comenzaron literalmente a devorar a los ancestrales y eran literalmente seres capaces de dominar a cualquier psíquico a voluntad. Toda esta situación de guerra a tres bandas y destrucción acabó con los ancestrales según se cree. Hoy en día no hay datos de que desaparecieron completamente, solo se sabe que huyeron a todas partes a través del Immaterium y el Materium, donde pudieron ir, y no se sabe nada de ellos desde entonces. Mientras tanto, los Necrones y los Zetán continuaron luchando contra el resto de razas que habían sido apoyadas por los ancestrales, pero en ese momento el rey Silente se dio cuenta de que el futuro de la guerra estaba en una tesitura muy complicada. Eran conscientes que ese cambio de la disformidad, que esa perversión de la disformidad que iba a acabar siendo la disformidad que conocemos hoy en día, iba a llevar a la destrucción de los Zetán y por tanto los Necrones se encontrarían solos frente a todas las razas que habían ayudado a los ancestrales. Por tanto, era consciente que había una posibilidad muy importante de llegar a perder la guerra en el cielo y por tanto de desaparecer. Por lo que el rey Silente aprovechó la arrogancia de los Zetán y les traicionó como ellos les traicionaron. Esta rebelión, como os he comentado anteriormente, sí, he dicho que los Zetán podían controlar a los Necrones, pero el rey Silente también tenía capacidad de controlar a su propio pueblo. Por tanto, en un momento de debilidad en el cual los Zetán ya estaban débiles y habían perdido la capacidad de esclavizar, como habían hecho durante millones de años, a los Necrones, pues entonces se rebelaron y destruyeron a los Zetán. Recordemos que los Zetán son energía, no había forma de destruirlos per se, la energía no se puede destruir. Por tanto, crearon universos de bolsillo, los cuales fueron arrojando cada trozo de Zetán del que habían destruido. En ese momento de liberación de la raza de los Necrones, habiendo destruido a los Zetán y habiendo destruido a los ancestrales definitivamente, se dieron cuenta de que no importaba ya quién ganara o quién perdiera la guerra, por lo tanto, dejaron que los Eldar dominaran la galaxia, literalmente dejaron sus almas, dejaron sus armas, ya que era consciente de que muy probablemente los Eldar habrían sido capaces de acabar con todos ellos. Tenemos en cuenta que muchos Necrones perdieron su vida, literalmente su inmortalidad la perdieron de manos de los Zetán. Los Zetán sí que eran capaces de destruir a los Necrones y cuando terminó esa guerra propia contra sus esclavizadores, estaban demasiado débiles para continuar contra los Eldar. Por lo tanto, Szarrek, el rey Silente, ordenó a sus Necrones a dormir
en entrar en éxtasis en sus mundos tumba, sus criptas. El Rey Silente era plenamente consciente de que ellos eran inmortales, el tiempo no les iba a afectar y que muy probablemente con el paso del tiempo el triunfo de los Eldar contra ellos habría llevado a que los Eldar avanzasen y generasen su propio imperio Eldar. Y él sabía que tiempo al tiempo los Eldar fracasarían, caerían y que ya en algún futuro lejano llegaría su momento para ocupar ese espacio. Pero mientras tanto, ellos dormirían y esperarían a su momento. Tras esto, como pasó y fue cierto, el Rey Silente, así es, el Imperio Eldar, así es, se formó. Los Eldar ya, después de ver que sus enemigos, los Necrones, literalmente desaparecieron de la galaxia, más que desaparecer, se durmieron, que los Titán también habían sido destruidos y que ya no había motivo para continuar luchando porque no había enemigos, se dedicaron a tomar control de la telaraña, es decir, esta dimensión ahora ya bastante dañada y bastante reducida después de la Guerra en el Cielo, donde ellos podían estar tranquilamente formando su imperio, además de llenar toda la galaxia con su presencia. Este imperio Eldar durará hasta el nacimiento de la Sedienta. Y con esta puntualización hay que indicar que ya en este momento falta poquito para el nacimiento. Los dioses del caos. Los dioses del caos surgen en el año 8000. El año 10.000 ya hay humanos, ya hay humanidad, ya hay una civilización humana en Terra. Y 2000 años después, el año 8000, nacen los primeros dioses del caos. Nace Khorne, dios de la sangre, nace Nurgle, señor de la plaga, y nace Thench, el mutador, el señor del cambio. Estos tres dioses del caos, y no digo 4 porque el 4 ya nacerá, ya iremos a ese apartado en su momento, reinarán en la disformidad. Si os dais cuenta, los dioses del caos nacen literalmente hace poco tiempo, relativamente hablando, y anteriormente la disformidad estaba llena de seres horripilantes. Esto tiene mucho que ver también con, por un lado, que la humanidad nace, como que por otro lado los Eldar están llegando poco a poco a su cenit. Es decir, a partir de ser un imperio, a partir de estar millones de años gobernando la galaxia, van a ir entrando en decadencia. Esa decadencia, ya llegaremos en su momento, provocará el nacimiento de la Sedienta, el cuarto dios del caos, Slanesh, el cual sumirá a toda su raza a su propia destrucción. Esta caída de los Eldars por parte de Slanesh sucederá en la era oscura de la tecnología. Por lo tanto, a partir del episodio que viene hablaremos de esa caída de los Eldar al mismo tiempo que hablaremos del inicio de la humanidad y su introducción y su avance hacia la era oscura de la tecnología que surgirá. Lo comentaremos seguramente el episodio que viene. Explicaremos un poquito desde el nacimiento de este año 10.000, el inicio de la humanidad, el avance de los Eldar también hacia su propia destrucción y el momento en el que los humanos llegan a su cenit y el momento en que los Eldar llegan a su crisis más grande. Es más, la crisis de los Eldar y la crisis de los humanos se entrelazan mucho porque en parte ese daño, esa caída de los Eldar produce que los humanos, en medio de la guerra contra las máquinas, tengan mucho más problemas para poder moverse por la disformidad y por lo tanto les afecta negativamente también a ellos. Pero esto lo trataremos en el episodio que viene, que seguramente lo subiremos mañana para todos vosotros. Y con esto yo creo que está bastante explicado de forma muy sencilla, muy rapidita, el inicio de los tiempos, el trasfondo histórico a gran escala de lo que viene a ser Warhammer. Sobre el resto de razas, los Krogs, en el momento en el que los ancestrales desaparecen, los Krogs ya son orcos. A la época, en el momento en que los Eldar fundan su imperio después de ganar la guerra, los Krogs ya no existen. Los Krogs han sido diezmados por sí mismos, porque los Krogs empezaron, al no encontrar pelea, a pelearse consigo mismos y fueron retrocediendo y cayendo en la decadencia más absoluta hasta acabar siendo los orcos de hoy en día, perdiendo su inteligencia, su enorme poderío y también el poder de controlar, el poder de la imaginación que ellos aún siguen teniendo, pero ya no son conscientes de ello. Respecto a los tiránidos, ni se les ve ni se les espera. Recordad que los tiránidos surgen relativamente poco, hace pocos milenios,
Y los Tau, pues como lo he dicho, surgen también muy tarde, por lo tanto no hay que preocuparse. Entonces, para poder resumir la Guerra del Cielo, los ancestrales acaban siendo destruidos, los Eldar acaban gobernando la galaxia, los Necrones acaban siendo transformados en esos seres inmortales sin alma, su alma no existe, es más, los Necrones no tienen afección a la disformidad no les afecta y ellos tampoco pueden afectar a la disformidad, aunque sí anularla, tienen capacidad y tecnología para anularla. Es algo que la verdad aprendieron mucho durante la Guerra del Cielo, a ser capaces de arrinconar a los ancestrales, arrinconar a los seres disformes, hecho que hoy en día, en la actualidad del 41º milenio, siguen haciendo, y los Zetan acabaron siendo destruidos. Aunque debemos tener en cuenta que estos Zetan, estos seres de gran energía, técnicamente siguen existiendo, técnicamente están vivos, pero están fragmentados, lo cual hace que, bueno, no se espera que en un plazo corto de tiempo medio vuelvan. Hoy en día en el 41º milenio hay muchos otros problemas, como por ejemplo el archienemigo, los dioses del caos, que sí son una preocupación que tener. Por lo tanto, con esto terminamos un poquito la introducción de la parte del inicio de los tiempos, y el próximo episodio lo tendréis aquí abajo en la descripción y podéis suscribiros al canal y avanzar. Tendremos y hablaremos de la era oscura de la tecnología y todo lo que eso conlleva. Dicho esto, espero que os haya gustado el episodio, un saludo y hasta pronto. Adiós.